Bueno, buenos días. Entonces, como es de costumbre, hoy martes vamos a hacer pues, la charla del servicio de columna. Mi nombre es Wilson Galvis, residente de tercer año. Entonces vamos a empezar abriendo la discusión con los casos clínicos que vamos a compartir. Entonces, el primer caso clínico es un paciente masculino de 60 años. En julio de 2017 se hizo un diagnóstico de un CA de células claras de riñón, un estadio inicial T4N1M0, que se manejó con nefrectomía radical. En 2020 el paciente empieza con dolor axial y mediante un PET para restadificar pues, la enfermedad se le halla una lesión espinal en T12 con las medidas, pues con las dimensiones que están ahí descritas y dos nódulos retrocrurales derechos de 23 milímetros. Entonces estas son las imágenes del caso. Aquí como ustedes pueden ver la lesión descrita con un compromiso ahí paravertebral importante. Entonces, dentro de las consideraciones del paciente en términos pues, de la evaluación ya oncológica, pues digámoslo sistémica de su enfermedad, se determinó que es un paciente con una metástasis espinal de un CA renal. Por ser una lesión única, pues clasificaría dentro de una oligometástasis, una enfermedad sistémica ya controlada, ¿cierto? Se le estimó una sobrevida a un año mayor a 75%, no tenía ningún grado de compresión epidural y una lesión pues estable, ¿no? Y el segundo caso clínico es un paciente masculino de 65 años, antecedente de enfermedad de Crohn, tabaquismo hace 45 años, hiperplasia prostática. El paciente presenta 4 meses de dolor lumbar mecánico, no irradiado a las extremidades, no pérdida de peso, no diaforesis, pues no síntomas pues, constitucionales. Y al examen físico el paciente lo único que tiene es un dolor axial de tipo mecánico, no tiene alteración del control de esfínteres ni ningún otro pues, síntoma. Las imágenes del paciente son estas, como ahí ustedes pueden ver. Y aquí está la lesión. En el estudio contrastado, como para verla más. Entonces el paciente inicialmente con este estudio de imagen empieza a enfocarse pues como una lesión, ¿cierto? De tipo lítica, con unas características pues que sugieren como un secundarismo, pero sin hallar pues inicialmente una lesión que sugiere la idea de ser un primario. Digamos que en ese orden de ideas el paciente se llevó a una biopsia de esta lesión. Les muestro como lo que se ve en la imagen. Ustedes pueden ver ahí un compromiso de la espinosa de L3 y la tomografía como para detallar un poquito más, ¿cierto? El compromiso óseo de la lesión en el sagital y acá en el axial de los elementos posteriores de L3. Entonces, en los estudios de extensión, al paciente se encontró que tenía un nódulo pulmonar en el lóbulo medio del lado derecho, especulado con unas características ahí que podrían sugerir una malignidad. Sin embargo, el paciente, digamos que inicialmente se había llevado una biopsia de la lesión, entonces se determinó esperar el resultado de la biopsia, además de que pues tenía como otras sospechas diagnósticas en cuanto a este hallazgo de este nódulo de tipo infeccioso. Entonces se determinó primero esperar a ver si de pronto la lesión de la columna tenía alguna relación de pronto pues con el resultado de la patología, con esta lesión. Esa fue la interpretación del radiólogo. Y cuando salió el resultado de la patología de la lesión de la espinosa L3, se determinó que lo que había ahí era una lesión de tipo adenocarcinoma con un primario muy sugestivo de pulmón, con estos estudios pues, de inmunistoquímica. Sin embargo, pues había que hacer como unos estudios más. La muestra, digamos que de pronto hizo falta un poco más para el patólogo, pero era muy sugestivo pues, de un adenocarcinoma metastásico de pulmón. Entonces, con ese hallazgo de imagen que ya tenían la tomografía, se hizo pues, una estadificación de la enfermedad con un PET. El PET reporta esto, ¿cierto? Un nódulo pulmonar derecho hipermetabólico y con la lesión que ya habíamos visto en la espinosa de L3. Entonces, digamos que en este caso tendríamos un paciente con una lesión primaria muy probable, pues sí, una lesión de pulmón primaria
con un compromiso pues oligometastásico, una sola lesión en columna vertebral. Este paciente recibió manejo hasta el momento con una lobectomía pulmonar con vaciamiento ganglionar del lóbulo medio derecho, y están pendientes los estudios del espécimen pulmonar como para pues, caracterizarlos mejor y pues, poder determinar como la conducta a seguir. Entonces, digamos que el análisis de este paciente de forma breve es un paciente de 65 años con una metástasis espinal única de un primario que es un adenocarcinoma de pulmón. Digamos que su funcionalidad con la escala de Koch es muy buena, tiene una lesión primaria que ya está controlada, se le estima una sobrevida a un año más o menos de un 77%, una lesión Bilski-1A con una SINS de 6. Entonces, digamos que la idea es abrir estos dos casos para discusión. Entonces vamos a hacer una revisión de las resecciones en bloque en el manejo de la enfermedad oligometastásica espinal. Entonces, a modo de generalidades, digamos que el aumento en la longevidad de estos pacientes con enfermedad neoplásica lo que nos ha traído es un aumento en la prevalencia de la enfermedad metastásica. Digamos que como a medida que han salido más terapias dirigidas con, pues, digamos, moléculas dirigidas precisamente a algunos puntos específicos digamos como en la multiplicación de estas células neoplásicas, entonces eso da paso a que estos pacientes tengan una sobrevida más larga, pero a costa de eso, de una mayor carga de enfermedad metastásica. En Estados Unidos en 2017 se estimó que las personas más o menos con metástasis óseas eran de 300.000 pesos y 300.000 personas con 60% de ellas estando en columna vertebral. Las metástasis óseas son lesiones que suelen provocar un dolor intenso, suelen provocar una declinación funcional con una pérdida de la independencia y también pueden presentar un compromiso neurológico. Entonces la carga que va a producir la enfermedad, y cuando estamos hablando más de metástasis óseas y más en columna, pues no va a ser despreciable. Y el 10% de estas van a desarrollar compresión medular con déficit neurológico. Entonces, digamos, cuando empezamos a hablar del tratamiento de las metástasis espinales, tenemos que plantearnos desde el comienzo unos objetivos, y los objetivos, independientemente de la forma en que vayamos a abordarlas, van a ser 3, van a ser 4, pues, digamos, a grandes rasgos: el alivio y el manejo del dolor. En caso de que haya una inestabilidad, corregir esta. Mejoría de la calidad de vida y, cuando es posible, hacer un control local de la enfermedad. Entonces, digamos que las modalidades de tratamiento que tenemos básicamente van a ser en grandes rasgos 3, ¿cierto? Cirugía, alguna u otra forma de radioterapia, sea pues radioterapia convencional, radioterapia corporal estereotáctica o radiocirugía. Y eso en conjunto con la terapia sistémica, que hoy en día pues podemos dividirla en quimioterapia, inmunoterapia y algunas otras formas de terapia sistémicas un poco más enfocadas pues particularmente en cada una de las diferentes tipos de histologías de la enfermedad. Entonces, cuando uno empieza a evaluar y a hacer como la búsqueda de cómo se abordan las lesiones metastásicas, uno encuentra unas guías de trabajo que ya hace rato están descritas y que le ayudan a uno para tomar decisiones, haciendo una valoración de distintos parámetros de la enfermedad pues, de un paciente, ¿cierto? Desde la parte ya muy conocido NOMS que conocemos, que nos ayuda a evaluar, digamos, ciertas partes de la enfermedad del paciente para tomar decisiones, así mismo como algunos otros marcos de referencia precisamente para hacer el abordaje de estos pacientes. Digamos que el problema que uno lee cuando está particularmente leyendo sobre las resecciones en bloque es que, digamos, estas guías de trabajo pueden a veces sobresimplificar la evaluación individual de estos pacientes y dejar por fuera, por ejemplo, algunos pacientes en los que uno podría pensar en ofrecerles otro tipo de tratamiento. Si ustedes ven acá, pues la cirugía, en ningún momento se habla pues, de cirugías como en bloque, de resecciones, pues de metastasectomías radicales. Entonces, digamos que dentro de la literatura uno encuentra que realmente estos pacientes se quedan como por fuera de estos algoritmos y son pacientes que uno pues, podría o se sugiere evaluar de forma diferente. Entonces, cuando uno habla pues, de los principios de la cirugía espinal, que de pronto ya habíamos comentado en algún momento, entonces uno habla de que tiene que cumplir con, o lo que ya les había comentado, esos principios son el control del dolor, la restauración de la función neurológica, pues cuando hay algún grado de compresión, la estabilidad espinal, la mejora en la calidad de vida, pero también es importante saber que hay cirugías e intervenciones que pueden apuntar a hacer un control local tumoral y de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos ya de algunas generalidades de las resecciones en bloque, hablamos de que cuando hablamos de resección en bloque, hablamos de la remoción del tumor sin transgresión de la cápsula tumoral. Esto se ha visto que tiene un impacto en la sobrevida libre de enfermedad de los pacientes. Digamos que no solamente
es algo que se ha hecho o se está planteando o se ha planteado en la enfermedad metastásica espinal, sino que digamos, en otro tipo de lesiones metastásicas es algo que se suele hacer. Por ejemplo, las metástasis pulmonares suelen ser lesiones amenas, ¿cierto? Sujetas de metastasectomías. Y eso de alguna otra forma en algunos tipos de enfermedad metastásica puede tener un impacto en la sobrevida. Y lo otro es, por ejemplo, en algunas otras enfermedades como las metástasis hepáticas en un SEA colorectal. Entonces, ¿por qué no las metastasectomías en columna vertebral también podrían llegar a tener algún impacto en la sobrevida de estos pacientes? Y es que muchas veces cuando hablamos pues, de la cirugía penal en términos de la enfermedad oncológica, muchas veces vemos que este no es una cirugía que se lleva pues, digamos, con principios oncológicos, sino más bien pues, lo que sabemos ahí de acuerdo a estos marcos de trabajo que les mostré, hablamos más que todo es como de descompresiones, estabilizaciones para permitir pues como que otro tipo de terapias actúen. Pero cuando tenemos una lesión que es una lesión con un primario que es controlable, tenemos una enfermedad oligometastásica, el papel de la resección en bloque podría estar visto desde el punto de vista en que hay posibilidad de eliminar y cuando obviamente hay si alguna otra lesión metastásica que sea sujeta de resección total, eliminar del todo las células tumorales y no por decir que haya digamos, una curación de la enfermedad, porque eso no es garantizable, ¿cierto? Pero al menos sí un control pues muy radical de la enfermedad con un impacto no despreciable pues en la sobrevida de los pacientes. Esto a costa de muchas complicaciones, de una alta tasa de complicaciones, porque es una cirugía muy invasiva, digamos, hay que manipular estructuras supremamente importantes, entonces eso le hace una cirugía muy compleja que no está pues libre de toda esa tasa tan alta de complicaciones. Y lo otro importante es que la integración de algunos tipos de terapia más moderna, como por ejemplo la radiocirugía, precisamente llevó a ese cambio de paradigma en el manejo de la enfermedad pues, metastásica espinal, donde más o menos esos como marcos de trabajo nos dicen, pues dejan por fuera este tipo de tratamiento y nos sugiere directamente pasar a la administración de radiocirugía. Entonces, para hablar algunas cosas y para dejar algunas cosas claras, empecemos por qué es la enfermedad oligometastásica. Entonces, digamos que la enfermedad oligometastásica uno la encuentra como ese estado intermedio entre la enfermedad que está localizada y una enfermedad diseminada polimetastásica. En términos cuantitativos, lo que se dice es que la enfermedad oligometastásica usualmente corresponde a menos de 3 a 5 lesiones. Pero cuando uno va a revisar un poco más a fondo, no solamente tiene que ver es con el número de las lesiones que están, sino también con que estas lesiones tengan, digamos, sean sujetas de intervenciones locales ablativas con intención de curación. Eso es importante también tenerlo en cuenta en lo que decimos como enfermedad oligometastásica, porque si yo tengo una enfermedad neoplásica, pues con un primario, pero por ejemplo tengo mi único compromiso metastásico es una carcinomatosis peritoneal. De hecho, cuando uno revisa, por ejemplo, definiciones más recientes, ese tipo de oligometástasis, por decirlo así, ya no, pues no son intervención, pues no es una localización que sea sujeta a una terapia ablativa, ¿cierto? Entonces, cuando uno revisa precisamente un poco más sobre el consenso, porque eso incluso también ha sido como un poco discutido a lo largo de la literatura, entonces, basado principalmente en una definición que salió en el 95, pues la primera definición que se sugirió de enfermedad oligometastásica, precisamente lo que les decía, ese estado como intermedio entre una enfermedad que está localizada y que está más diseminada, pero que todavía hay pues, una probabilidad de curación, por decirlo así. Entonces, lo que uno encuentra digamos como en este consenso de la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Radiooncología es precisamente eso. A veces hay que tomar en cuenta, a pesar de que la literatura y los estudios que utilizan pues, la definición de oligometástasis lo toman así, es no solamente el número, sino también la ubicación y la posibilidad de hacer una resección pues, con intención curativa. Probablemente también, aunque en la literatura uno encuentra que también eso puede estar sujeto a la histología del tumor, lo que ellos dicen acá en este consenso es que pues realmente no. La enfermedad oligometastásica no estaría sujeta como a la histología del primario para definirla como oligometastásica. Y otro tema, digamos, otras definiciones importantes que caben ahí es lo que tiene que ver con oligorrecurrencia, oligoprogresión y oligopersistencia. Entonces, por ejemplo, la oligorrecurrencia es la recurrencia pues, de las oligometástasis durante el curso de la enfermedad, pues lo que definen aquí a ellos al menos 3 meses después del diagnóstico inicial.
digamos que son, digamos que en un estado, inicialmente cuando se diagnostica, como unas metástasis metacrónicas, lo que diríamos como metacrónicas, ¿cierto? Aparecen después de lo que se ha encontrado como, digamos, de la enfermedad primaria. Y digamos que tiene que ver también con la carga de la enfermedad. Usualmente lo que decimos es lo mismo, menos de 5 lesiones en un primario que esté pues bien controlado. Cuando hablamos de oligoprogresión, hablamos de que hay unas lesiones pocas que han progresado digamos, en el contexto de un paciente que tiene una enfermedad que ya está estable, ¿cierto? Y esto puede estar ligado a algunas terapias, digamos que los pacientes, por ejemplo, que han recibido algún tipo de terapia sistémica y que presentan progresiones, pues hay que saber que también puede presentar esto que llamamos pues oligoprogresión. Y la oligopersistencia que también, entonces, por ejemplo, es en los pacientes que han recibido terapia sistémica y aún así pues permanecen, digámoslo así, con la misma cantidad de lesiones. Entonces esto es importante porque también puede dar paso pues a alguna de las intervenciones de las que les voy a mencionar. Entonces, lo otro para tener claro es la terminología de cuando hablamos de las resecciones en bloque, ¿cierto? Las lesiones, resecciones intralesionales, que tenemos la intracapsular y extracapsular. Prácticamente en la intralesional lo que hay es una remoción de los fragmentos del tumor, pero con una transgresión de la cápsula tumoral. Y cuando hablamos propiamente de la resección en bloque, hablamos de la remoción de toda la masa tumoral, incluyendo un margen de tejido sano alrededor del tumor, y dependiendo qué tanto se va a respetar de ese margen o de qué tanto más va a abarcar más allá del tumor, hablamos de que las resecciones pueden ser intralesionales, marginales o amplias. Que eso también es importante y tiene un impacto pues, en las tasas de recurrencia y de sobrevida de los pacientes, y que hacen constantemente pues, digamos, anotación pues, a lo largo de los distintos artículos que uno encuentra en la literatura. Entonces, cuando uno va a hacer como un enfoque de los parámetros, digámoslo así, oncológicos que uno encuentra de los pacientes en los que uno debería o consideraría ofrecerles este tipo de terapias, uno encuentra varios datos, digamos que son muchas características que se han marcado como factores de buen pronóstico para la respuesta a este tipo de intervención, ¿cierto? Entonces lo primero es pues un buen estado funcional que lo pueden medir en diferentes estudios como una capacidad incluso aún de deambulación, pero principalmente se mide por medio de algunas escalas que están pues, precisamente diseñadas para esto, como el Karnofsky y el Lecoq. Factores como por ejemplo haber recibido radioterapia previa, la histología del primario también es importante, la presencia o no de metástasis extraespinales, metástasis viscerales, el número de lesiones o el número de niveles afectados por las metástasis, y importante, en algunos estudios uno puede encontrar que uno de los factores es que el paciente se le estima una sobrevida mayor a 2 años. Obviamente esto también depende de nosotros con qué herramienta y qué herramienta utilicemos para hacer esta estimación. Eso vamos a hablar ahí un poquito también. Entonces digamos que estos han sido como descritos en la literatura como factores dentro de la evidencia, dentro del nivel 1 pues, de evidencia que determina algún pronóstico en la respuesta de estos pacientes. Y lo otro es cuando uno hace una planeación pues, de la cirugía propiamente, lo que tiene que hacer es una estadificación y definición de los márgenes. Esto es muy importante determinar, pues, y esto se hace mediante este sistema como de estadificación que pues, ya se ha comentado en algunas charlas en el servicio, ¿cierto? El sistema de estadificación de Weinstein, Boriani y Biagini, que nos habla precisamente de ese compromiso vertebral dividido como en unas áreas, digamos en el número pues de como si fuera un reloj, ¿cierto? En 12 áreas, y de acuerdo desde un compromiso como más periférico hacia un compromiso pues más central. Entonces, muchos de los estudios utilizan como este diagrama, este sistema de estadificación como para el abordaje precisamente, aunque esto también aplica en los tumores primarios, también puede aplicar en los tumores metastásicos. Entonces, cuando uno habla de estos parámetros quirúrgicos, habla si, por ejemplo, tiene que tener en cuenta si la lesión tiene un compromiso a la dura madre. Si la dura madre sería el límite tumoral en estos casos, pues del tumor que estemos tratando, o por ejemplo, si el compromiso es torácico, entonces si hay un compromiso pues de la pleura, como por ejemplo, pues se ha descrito que la pleura es un buen margen para resecar si este está recurriendo el tumor. Entonces son detalles pues desde el punto de vista técnico de la cirugía que son pues, importantes para determinar si un paciente de estos es candidato a este tipo de intervenciones. Y lo otro es el sacrificio funcional que puede llegar a sufrir el paciente cuando se hace este tipo de intervenciones con fines pues, curativos.
si hay una presencia de una raíz nerviosa o se ve necesidad de sacrificarla para hacer una cirugía realmente con principios oncológicos, o si hay un gran vaso, o si hay una estructura importante como el ureter. En caso de que haya que hacer un sacrificio, por ejemplo, de una raíz nerviosa, hacer la discusión del paciente explicándole que esto puede aumentar pues las tasas de recurrencia y disminuir pues lo que es el objetivo de la cirugía en un principio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la violación inadvertida de los bordes del tumor es un riesgo pese a todas las medidas que se tomen y un buen planeamiento quirúrgico. Obviamente, ese tipo de intervención, hacer una intervención pues de alta complejidad, en lo posible siempre uno va a encontrar en la literatura, es que se haga por cirujanos de columna que tengan experiencia en esto y que pues tengan en cuenta como, primero pues que sean equipos multidisciplinarios, ¿cierto? Que sea un cirujano de columna que tenga la experiencia para hacer este tipo de procedimientos y haciendo un buen planeamiento, pero pues digamos que ese tipo de riesgos digamos que no se está exento de eso. Entonces, cuando uno mira, entonces empieza a mirar, entonces si hay una diferencia en la sobrevida de los pacientes con enfermedad oligometastásica y los pacientes con enfermedad polimetastásica, uno encuentra algunos estudios que le dicen que sí, o sea, sí hay una diferencia en la sobrevida de estos pacientes independientemente del tipo de terapia que se les administre. Y como les había dicho, esto tiene que ver con el hecho de que la enfermedad oligometastásica se considera una enfermedad pues mucho más limitada a la enfermedad polimetastásica y por lo tanto podrían beneficiarse, y de hecho se ven los estudios de varios tipos de intervención. Por ejemplo, este fue un estudio multicéntrico prospectivo en el que los autores se planteaban que, por ejemplo, ya que ellos habían visto que los pacientes con enfermedad oligometastásica son pacientes en los que se les ofrece más intervenciones de tipo ablativo, si hay una diferencia en los resultados cuando se les ofrece pues, algún tipo de terapia. Y si hay beneficio específicamente hablando de la enfermedad metastásica en la columna. Entonces aquí se tomaron 393 pacientes con cáncer y metástasis en la columna en ese periodo de tiempo y lo que ellos compararon fue los distintos tipos como de intervenciones en el contexto de pacientes con enfermedad oligo y polimetastásica y ellos evaluaron algunos desenlaces de tipos funcionales, de sobrevida local y de control, de sobrevida general, de sobrevida global y de control local. En 215 pacientes oligo y 168 pacientes con enfermedad polimetastásica. Otra cosa interesante es que ellos vieron fue si la enfermedad, digámoslo, oligometastásica era una enfermedad que estaba limitada solamente a la columna o si también, digamos que ellos hicieron ese ajuste como en la comparación por grupos, si la enfermedad también estaba, a pesar de que fuera limitada a la columna, también tenía compromiso visceral, porque eso de alguna otra forma también podría marcar pues algún pronóstico. Y lo que ellos se dieron cuenta pues en el grupo de ellos es que sí, pues ellos hicieron como la distinción ahí que me pareció pues como bueno hacerlo porque probablemente a pesar de lo que sabemos la presencia de metástasis viscerales, por más que estemos hablando de una enfermedad oligometastásica, pues se ha visto en algunos casos que puede tener pues como un impacto negativo en la sobrevida y algunas otras características demográficas de su grupo de estudios. Entonces, lo que ellos encontraron, por ejemplo, bueno, lo otro que ajustaron fue si la enfermedad primaria estaba controlada, ahí ustedes pueden ver que sí, pues para los grupos que compararon, y lo que ellos encontraron es que los pacientes con enfermedad oligometastásica, que aquí en este caso están señaladas con el color azul, tienen menos mortalidad cuando se le comparan en general con la enfermedad polimetastásica, tanto en términos generales como si se les ofrece pues algún tipo de intervención. Y lo mismo, por ejemplo, cuando ellos comparan si la enfermedad oligometastásica está confinada solamente a la columna o también pues más allá de compromiso espinal, también tienen un compromiso visceral. Entonces, esto nos dice pues que la enfermedad oligometastásica sí, digamos que la sobrevida en general de estos pacientes con las intervenciones que se les puede hacer cambia, o sea, no necesariamente pues se comportan igual y por lo tanto en estos pacientes cuando son a menos de ofrecerles terapias de tipo ablativo con intención curativa, pues muy probablemente son pacientes que les va a ir mejor porque su estado funcional y su estado general probablemente va a ser mucho mejor. Lo otro cuando uno habla es de la histología del tumor, que es otra de las cosas que uno toma en cuenta. Lo que se ha visto realmente en la literatura y lo que pues pude encontrar es que dos histologías en las que principalmente se ve como ese mayor beneficio, esa mayor respuesta a este tipo de terapias es el CA diferenciado de tiroides y el CA renal.
digamos, qué cosas tienen en común estas dos lesiones que pueden hacerlos como, o que se ha visto en los diferentes estudios que responden mejor a este tipo de terapias, es que las metástasis que ellos suelen hacer, las metástasis óseas, se localizan más que todo en el esqueleto axial. Que sus lesiones osteolíticas son muy destructivas y que tienen o suelen tener una resistencia mayor a las terapias sistémicas cuando están localizadas las metástasis, pues, cuando son óseas, que por ejemplo en otras neoplasias. Y en otras histologías lo que hay pues realmente es como menos el volumen de evidencia, pero lo que uno encuentra, por ejemplo, son algunas series de casos anecdóticos de pocos pacientes, donde también hay como, pues se ha visto que también este tipo de intervención los puede beneficiar. Por ejemplo, encontré acá un artículo que me pareció interesante, y es que estos autores estudian principalmente ese comportamiento del tumor de tiroides, del tumor renal, en las metástasis espinales, que ya ahorita vamos a entrar, les voy a comentar un poquito más de ese artículo. Entonces, cuando uno empieza a buscar, por ejemplo, en los tumores renales, encuentra varios estudios, pues muchos de ellos obviamente retrospectivos, series de casos de varios autores y algunas instituciones, como por ejemplo una serie de casos de pacientes pues, retrospectivos, 65 pacientes que tenían estas características, una lesión única resecable, ¿cierto? Que era el primario, que era operable, pacientes en buen estado funcional, con una enfermedad estable. En este caso, pacientes que ya tenían un tratamiento primario con un tratamiento del primario con una nefrectomía radical o parcial, que se consideraba pues que su primario estaba controlado, y ellos lo dividieron en dos grupos: en los pacientes que recibían pues alguna de las formas de terapia sistémica moderna y antes de la era del inicio de este tipo de terapias, que los definían como citoquinas y poscitoquinas, y la intervención que se les hizo, que fue la metastasectomía, resecciones de las lesiones que eran pues visible, ¿cierto? Lo que ellos veían, por ejemplo, es que incluso con las terapias moleculares dirigidas e inhibidores de punto de control inmunitario, que son algunas de las terapias sistémicas que se utilizan específicamente en el SEA renal, la eficacia es limitada en el manejo de las metástasis óseas. Entonces, como con ese planteamiento, ellos hicieron como decidieron pues, hacer como esta revisión, y lo que encontraban, por ejemplo, es que este tipo de pacientes tienen una sobrevida larga, o sea, no es una sobrevida pues despreciable cuando estamos evaluando estamos hablando de un tiempo de seguimiento de 6, 8, incluso en algunos casos hasta de 15 años. Y lo que ellos hicieron también fue como buscar algún otro tipo pues como de factores asociados, como por ejemplo la presencia o no de lesiones metastásicas en el pulmón. Lo que se sabe, por ejemplo, del cierre renal es que es una lesión que se suele hacer metástasis pulmonares, pero en estos casos las terapias sistémicas que se les suele administrar a estos pacientes suelen ser, digamos, efectivas cuando estamos hablando de las metástasis viscerales más que de las metástasis óseas. Incluso a pesar de todo, con la presencia de metástasis pulmonares, uno puede ver que la sobrevida a un tiempo muy largo de seguimiento pues no es despreciable para cuando, pues, ya que estamos hablando pues, de una enfermedad pues, metastásica, ¿cierto? Visceral y ósea, de un SEA renal. Y lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de si hay diferencia en cuanto a estos pacientes se les ofrecía una metastasectomía pues total con una metastasectomía incompleta. Obviamente estos pacientes pues cuando se les hace este tipo de intervenciones radicales, ¿cierto? Con márgenes amplios, pues van a tener mejor sobrevida. Entonces digamos que las metástasis pulmonares, uno podría decir que para el tiempo de evaluación que le hacen, para el tiempo de seguimiento que les hacen a los pacientes, a la luz de las terapias que hay hoy en día para este tipo de cáncer, pues no es despreciable que encontremos un paciente de pronto con metástasis pulmonares, más sabiendo el hecho de que hoy en día existen muchas como terapias, metastasectomías pulmonares con abordajes pues mínimamente invasivos, en donde también hay beneficios en la mortalidad de estos pacientes. Digamos que lo otros fueron pues como las tasas que ellos encontraron de sobrevida a 3, 5 y 10 años, que realmente pues no son despreciables para hablar de una enfermedad pues cancerosa, ¿cierto? Y lo otro es, por ejemplo, en la enfermedad pues con cáncer de tiroides diferenciado, lo que uno encuentra pues finalmente van a ser muchos pues como estudios retrospectivos, revisiones retrospectivas, pero que ayudan como precisamente a aportar como en ese como en el tratamiento pues, y en el enfoque de este tipo de pacientes. Por ejemplo, que fue un artículo también que encontró en un estudio retrospectivo de 32 pacientes,
pocos pacientes, pero pues como interesante ver este análisis que ellos hicieron acá, porque lo que ellos hicieron fue el total de los pacientes, 32 tenían cáncer de tiroides, 20 resecciones en bloque versus 12 resecciones incompletas. Y lo que ellos hicieron fue un seguimiento a 4 años, obviamente con un tiempo adicional a los pacientes que se permitieron. Y lo que ellos hicieron fue una evaluación de los desenlaces en términos de sobrevida en el periodo pues, que ellos hicieron de seguimiento. Algunas de las características demográficas del estudio que ellos hicieron y lo que ellos encontraron, por ejemplo, la sobrevida de estos pacientes. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, pueden llegar a tener las sobrevidas de 10 años. En la enfermedad tiroidea bien diferenciada, digamos que las sobrevidas pueden llegar a ser largas, y cuando estos pacientes se llevan a este tipo de intervenciones con fines pues, curativos, pues hay una clara diferencia cuando se les ofrece metastasectomías, ¿cierto? Espinales, versus cuando no se les hace o se les hace resecciones pues parciales. Entonces, incluso lo que ellos encontraron y estudiaron fue la sobrevida a 5 y 10 años, encontrando que a 5 años podría llegar a ser del 84% en las resecciones completas, y a 10 años más o menos la mitad de los pacientes todavía podrían estar vivos. Entonces, esto pues, son números que no se deberían y no podemos dejar de pasar por alto cuando evaluamos este tipo de tratamientos. Digamos que este fue como otros análisis de algunos valores después de la evaluación de este grupo de pacientes que tenían una diferencia estadísticamente significativa. Y lo mismo es la evaluación de la presencia o no de una lesión metastásica única. Eso también es importante, a pesar pues, de que acá no tuvo como una diferencia estadísticamente significativa. Es importante como ver a lo largo de varios estudios que hacen ese tipo de análisis. Y este artículo que también habla precisamente del cáncer de tiroides bien diferenciado, en el que además de eso se propone como un algoritmo de manejo en el cáncer de tiroides y en el cáncer renal para el manejo de estos pacientes, en vista de que pues particularmente estos dos donde uno encuentra como más literatura de estos pacientes, tener en cuenta otros factores, porque por ejemplo este tipo de pacientes con estas enfermedades se pueden comportar de manera diferente. Y esto es interesante porque estos autores plantearon, por ejemplo, este estudio, pues, ¿cierto? Pues una evaluación retrospectiva, pero este análisis fue interesante: 69 pacientes, 48 con SEA renal y 21 con SEA de tiroides, y lo que ellos hicieron fue comparar algunas de esas escalas de evaluación de sobrevida que se utilizaban pues antes y que por ejemplo en algunos casos todavía se siguen utilizando, que eran las escalas o los scores de Tomita y Tokuhashi, contra contra un algoritmo nuevo que intentaba estimar la sobrevida precisamente en este tipo de pacientes, y digamos la sobrevida a 2 años. Y el objetivo de lo que ellos buscaban era validar como este algoritmo de tratamiento que precisamente proponían ellos, y que era interesante porque lo que hacía era, además obviamente de evaluar factores como el estado funcional de estos pacientes, la presencia o no de metástasis en otros, pues metástasis viscerales, que son componentes o parámetros que se evalúan en estos scores previos. Aquí estos scores, digamos que tenían la falla, obviamente pues se plantearon y se desarrollaron ya hace mucho tiempo, aunque aún se siguen utilizando en algunos casos, es que no tomaban en cuenta, por ejemplo, el desarrollo de las nuevas terapias sistémicas que muchas veces están disponibles para estos pacientes. Entonces estos autores se plantearon como este algoritmo y lo compararon como en la estimación de la sobrevida de estos otros dos scores, teniendo en cuenta precisamente eso: si ya habían tenido o no la administración de algún tratamiento previo, si había o no resistencia de las metástasis a las terapias sistémicas, y aquí, de acuerdo pues como al árbol de decisión, pues lo que ellos ofrecían es, de acuerdo a las condiciones del paciente, plantear que en este tipo de pacientes sí ofrecer cirugía pues con una resección en bloque sí era posible. Entonces eso es interesante, bueno, porque por ejemplo cuando se comparaban con los scores previos, como por ejemplo el de Tomita y Tokuhashi, uno veía que aquí pues realmente lo único que se tomaba en cuenta era como la lesión primaria, la presencia o no de metástasis, se veían metástasis óseas, y de acuerdo a ese sistema como de acuerdo a, pues, a los puntos que se hacía después de que hacía la evaluación, se estimaba como la sobrevida, y con base en esa sobrevida se hacía pues como una sugerencia pues del tratamiento. Pero por ejemplo eso sin tener en cuenta que a la luz de hoy pues en la actualidad hay otros factores que pueden impactar la sobrevida de estos pacientes, como por ejemplo haber recibido no radioterapia o estar recibiendo no terapia sistémica,
Pues sí, terapia sistémica. Y lo que ellos hicieron fue comparar precisamente el comportamiento de eso, la estimación de los sobrevida en esos pacientes que ellos evaluaron de forma retrospectiva con los scores de Tomita, con los scores de Tokuhashi, y lo que ellos encontraban es que muchas veces estos scores lo que hacían era como infravalorar la sobrevida de estos pacientes, que por el hecho de tener metástasis viscerales, que hoy en día pues se sabe, pues por lo que se ha visto en estos pacientes, es que con terapias sistémicas pueden ser controlables. En estos scores les daban, pues, digamos que les quitaba mucho en la estimación de sobrevida y estimaban sobrevidas menores a 2 años. Cuando estos autores pues comparaban su clasificación, lo que ellos encontraban es que aplicando como este algoritmo para la estimación de la sobrevida, lo que ellos encontraron una sensibilidad pues del 100% para saber si estos pacientes si iban a tener una sobrevida mayor a 2 años, como por ejemplo en esto la sensibilidad se quedaba en el 80% prácticamente, acá en el 75%. Los pacientes que podían ser llevados a este tipo de intervenciones se quedaban por fuera porque digamos estos scores podían tener como una infravaloración de ese tipo, de la sobrevida de ese tipo de pacientes. Entonces, aparte de eso, lo que ellos encontraron que fue, por ejemplo, en la sobrevida 5 años, en los pacientes con SEA renal estaba alrededor del 60% y de tiroides del 83%. Entonces, digamos que son sobrevidas pues, no despreciables para cuando pues, si estamos hablando de una enfermedad cancerosa, que no deben ser pues, despreciables. Y digamos que los pacientes, que la selección de los pacientes candidatos a cirugías radicales, lo que hoy en día se está viendo es que deben ser, pues, o lo que se sugiere es que deben ser pacientes que se deben ser evaluados de forma individualizada, teniendo en cuenta, por ejemplo, factores como si la enfermedad primaria tiene alguna terapia pues, sistémica que sea efectiva para controlarla, y también la base, pues en la base del tipo de primario del que estemos hablando. Entonces, que digamos lo que hoy en día la aplicación así como indiscriminada de estos scores, como que debería reevaluarse porque no, pues lo que se ha visto es que sí hay diferencia cuando se aplican de forma pues individualizada. Y cuando uno habla, por ejemplo, ya de las complicaciones, en la literatura encuentra un amplio rango de las complicaciones de estas intervenciones, tanto en términos pues, de las complicaciones como de la mortalidad, que pueden ir entre el 30 al 70%. Entonces, lo que sí es que cuando uno encuentra, por ejemplo, grupos de trabajo que prácticamente se dedican a esto, como por ejemplo el grupo de Boriani, ellos describen que realmente estas intervenciones deberían pues, realizarse en centros que manejen altos volúmenes de estos pacientes por cirujanos de columna que tengan como la experiencia en este tipo de pacientes como para disminuir en lo posible pues todo riesgo, ¿cierto? Todo posible riesgo, porque lo que sí está escrito, particularmente por ejemplo en algunos de estos estudios, es que las resecciones en bloque son pues, un tipo de tratamiento que no debería pues, no contemplarse en los pacientes en los que obviamente se pueden aplicar, no es pues, para cualquier paciente. Y que, por ejemplo, el riesgo de complicaciones debería, pues, obviamente, ponerse en una balanza riesgo-beneficio, pero no deberían, pues, como descartarse del todo. Uno de los metaanálisis que encontré cuando uno comparaba como la eficacia de las resecciones en bloque contra, pues, cierto, como algún tipo de intervención con fin de citorreducción, fue pues un artículo que tiene cosas como, digamos, lo que uno podría discutir, pero que es como de los últimos, pues, que ha salido que intenta como evaluar esta parte. Este metaanálisis tomó 27 estudios que acumulaban en total más de 1000 pacientes, incluía tumores primarios y metastásicos, entonces ahí ya había como una diferencia porque obviamente el comportamiento de estos tumores puede variar, y lo compraban en 2 grupos, y lo que ellos evaluaban eran como esas tasas, recurrencia, sobrevida global, sobrevida sin recurrencia y complicaciones, y lo que ellos encontraban era que en la mayoría pues, de los desenlaces que ellos buscaban, por ejemplo, la presencia o no de recurrencia, de la mortalidad, en casi todos, pues de alguna u otra forma, digamos que las resecciones en bloque, de acuerdo obviamente con el parámetro que se evaluara, mostraba como beneficio hacia esa intervención. Lo que les digo, pues no era como, aquí el problema fue como la mezcla de pacientes entre lesiones primarias y metastásicas, además de algunas otras cosas que no permiten hacer como un adecuado como análisis de estos pacientes, pero probablemente es uno de los estudios en los que uno encuentra con mayor, pues, con mayor pues, población de pacientes que intenta estudiar. Y digamos que lo que ellos concluían era que en los pacientes que se les hacía esta intervención había menor tasa de recurrencia, menores metástasis postoperatorias, mejorías en la sobrevida
global y en la sobrevivencia libre de recurrencia, y estimaban, por ejemplo, había una distinción entre la mortalidad de los tumores metastásicos primarios contra los tumores metastásicos pues, de otra localización, que también era como pues interesante. Y cuando uno evalúa, por ejemplo, en vista, por ejemplo, de los marcos de trabajo que hoy en día se hacen, ¿cierto? En cuanto a los tumores, en cuanto a las cirugías de separación contra las cirugías de resecciones totales, pues lo que uno encuentra también es muchos artículos que intentan como evaluar eso. Y digamos que aquí en esta parte de la literatura sí puede ser un poco contradictoria porque hay algunos artículos, algunos estudios donde dicen que pues no hay como mayor diferencia en términos de la sobrevida cuando se discute pacientes que se llevan a resecciones en bloque contra cirugía de separación. Entonces, por ejemplo, ese artículo que concluía que no había una modalidad, pues no había una superioridad de una modalidad sobre la otra, pero lo que sí había una mayor tasa de complicaciones en los pacientes en los que se llevaba a cirugías de este tipo radicales. Lo que sí había una mejoría de la sobrevida en estos pacientes cuando se utilizaban terapias sistémicas independientemente de la intervención quirúrgica. Sin embargo, también estudios retrospectivos con algo de heterogeneidad entre los casos que recogían, entonces también puede ser como abierto a la discusión. Y finalmente, por ejemplo, este tipo, cuando hablábamos ya del tratamiento de metástasis únicas versus las resecciones en bloque contra las intervenciones pues, de tipo radioterapia pues, estereotáctica, también cómo se comportaban en esa parte, lo que encontré es que, por ejemplo, a 2 años como que la mortalidad no era muy diferente, pero en el largo plazo a 2 años, perdón, había superioridad de las resecciones en bloque, pero a largo plazo pues realmente se comportaban igual. Entonces también agregaba ahí el hecho de que probablemente pues hace falta como más, pues un mayor volumen de pacientes y un diseño diferente de los estudios, ojalá tipo pues prospectivos, si se pudiera, como para poder establecer bien este tipo de diferencias. Entonces digamos que cuando ya uno revisa esto, yo creo que uno puede concluir que las intervenciones en bloque son intervenciones que se le pueden ofrecer a los pacientes cuando esos pacientes son bien seleccionados, no son pues, intervenciones que se le pueden ofrecer claramente a todos los pacientes a pesar de que tengan pues, enfermedad oligometastásica y se debería ofrecer en pacientes que tienen una lesión solitaria, que es resecable con un primario que ya está controlado y en lo posible, pues sugiere también algo de la literatura, sin evidencia de metástasis extraespinales o que las metástasis pues, que tengan sean controlables, o sean, pues, cierto, sí, controlables. Ojalá que tuvieran una histología favorable, por ejemplo, en el SEADA renal y en el de tiroides. Sin embargo, hay literatura que extiende como el tipo de tumores, por ejemplo, mencionan sarcomas de bajo grado, mama, y algunas otras histologías. Plantearse bien, digamos, como el objetivo quirúrgico, si se va a hacer este tipo de intervenciones es porque se va a hacer pues con un plan de establecer márgenes negativos, porque eso es realmente de lo que tiene impacto en la recurrencia, y sopesar riesgo-beneficios de estas intervenciones. Los riesgos y las complicaciones no son despreciables, ¿cierto? Pero los beneficios en un paciente bien seleccionado y aplicando, pues haciéndose por un cirujano que tenga pues la experticia, los resultados pues podrían llegar a ser muy buenos. Entonces cuando vamos a discutir digamos, los casos clínicos, que esa es la idea, entonces el primer caso que les había mostrado, que era un paciente con un SEA renal metastásico, pues se le hizo el planteamiento quirúrgico, ¿cierto? Una lesión que tenía un gran componente como paraespinal, paravertebral, por fuera del cuerpo, ¿cierto? Entonces lo que se le hizo fue, primero, pues una embolización prequirúrgica, y el planteamiento quirúrgico se hizo así: la embolización prequirúrgica, se le hizo pues un abordaje inicialmente tracoscópico, con, pues digamos que cumpliendo como estos pasos del planeamiento quirúrgico, y posteriormente se hizo pues un abordaje por vía posterior, una resección sagital de T12, ¿cierto? Una fijación, una artrodesis y una resección laparoscópica de la lesión que se había mencionado, que también pues había hallado que era una pues, metástasis extraespinal. Entonces aquí lo mismo, digamos las imágenes del procedimiento. De pronto aquí el profe ahorita nos guía como un poquito más en la intervención en la que se llevó a este paciente, el espécimen quirúrgico que se logró pues, hacer la resección en bloque, ¿cierto? El resultado de la patología, donde el patólogo confirma que los bordes de la lesión pues, quedaron con bordes negativos, ¿cierto? Logrando pues, el objetivo de la resección amplia.
el resultado posoperatorio importante. Y aquí importante también es el seguimiento que se le hizo que se le ha hecho al paciente, porque tras 2 años de evolución es un paciente que no ha recurrido en el dolor, no tiene déficit neurológico, tiene un muy buen estado funcional y la enfermedad oncológica pues está controlada, ¿cierto? Es la resonancia ahí de control del paciente y con un PET pues de no mucho tiempo pues como para hacer el seguimiento de la enfermedad, en donde muestra que en este momento no hay un foco activo de la enfermedad primaria. Entonces yo creo que exactamente. Bueno, vamos a responder para hacer la discusión. Doctor Michael, muchas gracias por acompañarnos. Yo solo tengo una pregunta. Si hablamos de enfermedad oligometastásica y yo decido hacerle una resección en bloque al paciente con miras de mejorar el pronóstico, pero si el paciente tiene, digamos, otras 2 lesiones y los cirujanos no pueden hacer resección completa de esas otras 2 lesiones, por ejemplo, una lesión en el fémur y otra lesión pues en cualquier parte, y esas resecciones no son completas, yo sí estoy impactando en la calidad, en la sobrevida del paciente, sabiendo que la enfermedad va a seguir progresando, ¿o no? Muy buena pregunta. Y primero, muchas gracias, Wilson, por la revisión muy completa. Y como muy bien lo dijo Wilson, la definición de enfermedad oligometastásica tiene los dos componentes. El número, que era lo que se usaba históricamente, pero lo más importante es la posibilidad de control local de la enfermedad. Y Wilson fue enfático en eso. Es decir, no solamente es decir que tengan menos de 5 lesiones, sino que puedan ser controladas de manera quirúrgica todas. Entonces, en ese sentido, profe, ¿cómo enfoca uno a ese paciente que tiene lesiones en otro lado? Es evaluar la posibilidad de control local, ya si no es quirúrgico, con otros métodos. Por ejemplo, si usted me dice que tiene una lesión única en fémur y esa lesión es susceptible de radiocirugía, esto aplicaría para el control local. O como nos pasa en tumores neuroendocrinos, donde, por ejemplo, pueden tener una lesión hepática, pero esta es susceptible de embolización o de radioablación. Entonces, aquí lo importante, profe, es poder conversar con los otros especialistas quirúrgicos y evaluar cómo es que se hace ese control local. Entonces, y me da pie a tu pregunta para lo siguiente. La enfermedad oligometastásica espinal y cerebral tiene una característica que diferencia al resto. Es que son enfermedades oligometastásicas que la mayoría de las veces son enfermedades sintomáticas, o sea, el paciente tiene síntomas ahí. Cuando nosotros detectamos enfermedad oligometastásica pulmonar y hepática, muchas veces por el hallazgo en las imágenes de seguimiento. Entonces, eso hace que sea más difícil no ofrecerle tratamiento local a la enfermedad espinal, que es la que estamos hablando, y en algunas ocasiones a la enfermedad cerebral, porque son enfermedades oligometastásicas que habitualmente tienen síntomas. Entonces, volviendo al caso que vos me planteás, si yo veo que se puede hacer control local a esa del fémur o a esa del pulmón, no ahora, sino en un momento, o sea, después del manejo de la enfermedad espinal, yo sí le haría un manejo radical a la enfermedad espinal, pero con la garantía que mis otros colegas quirúrgicos o de radioterapia o de radiología intervencionista me le hagan control a la enfermedad en los otros niveles. No sé, profe, si le contesté ahí bien. Y si no, aprovecho para varias cositas, resaltar varias cositas que dijo Wilson. Uno, bueno, ya dije que habitualmente estas son enfermedades sintomáticas, ¿cierto? O sea, la enfermedad oligometastásica espinal rara vez se presenta como una enfermedad asintomática, por lo tanto va a requerir algún tipo de tratamiento, pues de ser posible la cirugía en bloque si es solamente el único sitio, o pues cirugías menos agresivas en caso que tengan otros sitios adicionales. Pero, ¿cómo definir a quién va para un manejo radical definitivo en bloque? Wilson lo dejó muy claro, y es aquellos pacientes que tengan esa enfermedad oligometastásica y que su componente de tratamiento sistémico no esté asociado habitualmente a respuestas completas o parciales mayores.
Quiero poner un ejemplo, y ustedes lo han vivido sobre todo con metástasis en el sistema nervioso central, en cerebro, y es pacientes, por ejemplo, que tengan un cáncer de pulmón ALK mutado, que son pacientes que responden muy bien al tratamiento sistémico, que inclusive el 70 al 80% hacen respuestas completas, pues así tengo una enfermedad oligometastásica, pues si el tratamiento sistémico me da esas tasas de respuesta completa, pues va a primar el tratamiento sistémico. Pero los dos ejemplos que trae Wilson son muy claros. El cáncer de tiroides, listo, el cáncer de tiroides así, se beneficia, es de los tumores que más se beneficia el tratamiento quirúrgico y ojalá, nosotros le llamamos cirugías de debulking, inclusive cuando hay cáncer de tiroides metastásico con enfermedad en cuello, nosotros les decimos a los cirujanos de cabeza y cuello que hagan una cirugía radical en cuello porque eso hace que luego la yodoterapia tenga un efecto mayor, ¿listo? O sea, si entre yo más enfermedad macroscópica deje en cáncer de tiroides, menor efectividad tiene el yodo, en caso que sea yodo sensible, o las terapias dirigidas, en caso que sea candidato a terapias dirigidas. Entonces, los dos casos que resalta el doctor Wilson son los casos típicos que nosotros abogamos por tratamiento en bloque. Ojo, usted depende mucho, que no tenga, en aquellos que no tienen buena respuesta o que no tengan buena posibilidad de tratamiento sistémico y que sean oligometastásicos, que habitualmente son oligometastásicos metacrónicos, es decir, que se presentan luego de un seguimiento como el primer caso del cáncer renal, que 4 años después presenta su metástasis espinal. Y lo último, en el momento de la planeación quirúrgica, lo dijo muy bien Wilson, las barreras anatómicas sirven, porque si usted se ponía a ver los principios de cirugía oncológica, siempre dicen que márgenes de 2 a 3 centímetros. Pues eso es muy bueno para un hígado, para un colon, para un pulmón, pero para la región espinal, a veces esto es difícil. Pero Wilson, por ejemplo, ponía el ejemplo que es el más claro de todos, el de la pleura. Yo puedo tener una metástasis espinal que va a compromiso a la pleura y me pueden reportar margen positivo a la pleura. Pero si yo resequé la pleura es una barrera anatómica que hace parte de los márgenes negativos. O sea, cuando nos acerquemos a márgenes que son anatómicos y esos márgenes pueden estar comprometidos microscópicamente y esta barrera anatómica es resecada, se considera una cirugía oncológica adecuada. Profesor Maestros, buenos días. Profe, una pregunta, o sea, digamos que nosotros, a los cirujanos de columna nos gusta mucho hacer resecciones en bloque. Yo creo que son las cirugías en las que uno realmente se siente como, digamos que pudo haber aportado algo en el manejo oncológico de los pacientes. Pero digamos que hay un asunto y es el avance en las técnicas de radioterapia, específicamente con la radiocirugía. Hay estudios que demuestran que ya no es, o sea, que cuando se compara resección en bloque con radiocirugía, pues realmente las diferencias no son muchas, o sea, considerando la radiocirugía como un tratamiento ablativo. Digamos que pudiera existir en este momento algunas situaciones en las cuales ustedes consideren que la cirugía es superior a la radiocirugía. Obviamente sacando de la discusión los pacientes con metástasis sintomática, o sea, los pacientes que tienen o compresión neurológica o inestabilidad, o sea, básicamente de una perspectiva de control oncológico. Me robó la respuesta en la parte final, porque la fácil es la fácil es el sintomático, porque la radiocirugía puede ser buena para el control de la enfermedad intramedular, pero las complicaciones luego de radiocirugía habitualmente deterioran al paciente neurológicamente, o sea, el edema que ocurre en el canal y la radionecrosis que también ocurre ahí. A veces hacemos un control oncológico, pero causamos secuelas importantes al paciente. O sea, en la parte final de tu pregunta me robaste la respuesta más fácil. En el resto, profe, lo que tú dices es cierto. O sea, cada vez la radiocirugía ha permitido llevar dosis cada vez más ablativas de radioterapia a los tumores sin hacer daño en el órgano blanco, pero definitivamente la radiocirugía tiene una limitación y es el volumen tumoral, ¿cierto? O sea, el volumen es alrededor de 5 centímetros, o sea, tumores más de 3 a 5 centímetros, a veces son imposibles controlarlos completamente con radiocirugía sin hacer daño en el órgano blanco y obviamente eso depende de en qué parte de la espina está ubicado, ¿no? Hay tumores de 5 centímetros en columna cervical o de 3 centímetros en columna cervical que va a ser superior la cirugía a la radiocirugía, ¿cierto? Porque la toxicidad va a ser
no permisiva de la radiocirugía. Entonces, profe, lo que usted dice es cierto, lo estamos viviendo en cerebro, ¿cierto? En cerebro, recuerden todo lo que se operaba cerebro, y ahorita la radiocirugía ha permitido pues, que cada vez se opere menos, pero yo creo que en metástasis espinales asintomáticas, que vuelvo y resalto, es el escenario más raro, yo diría metástasis mayor de 3 centímetros y en ubicaciones habitualmente que son las cervicales, donde yo creo que sí va a seguir siendo superior la cirugía. Y recuerde que sobre todo en estas regiones, profe, es muy raro tener una metástasis que no esté asociado a inestabilidad, ¿cierto? Entonces, eso hace que sea mejor operarlos que darle radiocirugía. No sé si fui claro en esa parte. Yo una metástasis cervical no me metería radiocirugía, pues, y si puede ser controlada en bloque por ustedes, neurocirujanos. Listo, profesor. Y una última pregunta como para terminar. A ver, me falta una cosa. A ver, muchas veces, digamos que los oncólogos o en los estudios oncológicos, digamos que se incluyen las metástasis espinales como en las metástasis óseas, considerando que la metástasis espinal es una cosa muy diferente. O sea, las metástasis espinales pueden, digamos que, o sea, claramente aumentan la mortalidad de los pacientes con cáncer, diferente de una metástasis, por ejemplo, de fémur o de algún otro hueso. En cuanto a, digamos, en cuanto a la presencia de metástasis espinales en pacientes con metástasis metacrónicas o con pacientes que tienen oligoprogresión, digamos que uno pudiera pensar que la mejor inclinación es la resección en bloque de la metástasis, o valdría la pena siempre intentar algún otro tipo de tratamiento, por ejemplo, sistémico, terapia ablativa con radiocirugía o alguna otra cosa, pensando en que el paciente ya, digamos que falló a las primeras líneas de tratamiento. Profe, listo. Y aprovecho que es un buen concepto que menos mal no se me olvidó decirlo. Uno, ¿cuál es nuestro enfoque habitual en el manejo metastásico en otros orígenes no espinales? Listo, eso es ¿qué es lo que habitualmente hacemos? Si tenemos un paciente con oligometástasis en otro nivel, ¿cierto? Lo que habitualmente hacemos es que damos como un tratamiento en sándwich, tratamiento sistémico. ¿Para qué? Para no meter a cirugía a un paciente que de pronto se va a perder el control de la enfermedad sistémica. Luego la cirugía y luego tratamiento sistémico. Ese es el enfoque habitual. ¿Listo? Quiero volver a resaltar el problema que hace diferentes las metástasis espinales es que como habitualmente son sintomáticas, no nos permite empezar ese tratamiento sistémico, sino que muchas veces toca operarlos de entrada. Estoy hablando, el caso típico fue el primer caso que mostró el doctor Wilson de renal, ¿cierto? Esa metástasis de renal no me da los 3 meses a 4 meses que tengo que darle tratamiento sistémico para hacer un control local. ¿Listo? Entonces, profe, la pregunta tuya es muy importante. Entonces, el mejor escenario es aquel paciente que no ha recibido ningún tratamiento sistémico previo, o sea, la oligorrecurrencia, como vuelve y juega, el mejor caso fue el que mostró el doctor Wilson en el primer caso. Listo. Es el paciente que nunca ha recibido nada y hace solamente una oligorrecurrencia y se puede controlar de manera local. El peor escenario, profe, es el que lleva 2, 3, 4 líneas. Ojo, el hecho que lleve 4 líneas no quiere decir que no hay nada más para ofrecerle, sino ahí sí se necesita una conversación muy clara con el oncólogo, porque recuerden que las nuevas terapias siempre se ensayan en líneas avanzadas. Entonces, puede que la 4ª línea sea el medicamento que va a revolucionar el tratamiento de ese tumor. Entonces, las líneas sí amerita por lo menos una evaluación más juiciosa con el oncólogo. Y si el paciente está asintomático, profe, si el paciente está asintomático, eso que hicieron ustedes, por ejemplo, en el último caso, hacer embolizaciones neoadyuvantes, me parece una excelente estrategia, si se puede hacer embolizaciones tumorales. Y ojalá dar un tratamiento sistémico, así sea 1 o 2 meses, es mucho mejor. ¿Por qué, profe? Porque si no, cuando usted se está recuperando el paciente de la cirugía, te das cuenta que empezaron a aparecer metástasis pulmonares, hepáticas, o sea, que era una enfermedad metastásica que no hemos controlado de manera sistémica antes del manejo local. Listo. Pero como esto es lo raro, lo más frecuente que pasa es que le llega sintomático con la oligorrecurrencia y toca operarlo. Y si yo puedo, y si esa cirugía diferente a una descompresión y estabilización, puede ser una cirugía en bloque bienvenida, pero siempre y cuando esa cirugía no me retrase el inicio del manejo sistémico de manera temprana, que cuando esperamos después de una cirugía, habitualmente a las 4 semanas. Si usted me dice, no, doctor, es que esa recuperación de esa cirugía se demora 2 meses, pues empecemos primero el tratamiento sistémico.
Anunciar